No soy un abogado al uso. Lo soy en la sala, pero no en mi vida. Yo en mi vida hago lo que me da la gana. Cuando el cortisol es una fuente de estrés para cualquier persona, en personas hiperactivas puede llegar a ser una fuente de inspiración. He leído que duermes 4 horas a lo sumo. No, seguidas ni siquiera. ¿Y qué te ha dicho ese médico amigo tuyo de las microsiestas? Me ha dicho que tomar anfetaminas. Muchas veces cruzar la calle sin mirar puede ser un atajo, pero también puede ser un enorme problema. El cliente siempre va a ir 2 pasos por delante de tu mensaje y él sí que es optimista. Entonces tú tienes que ir, para compensar esto, 2 pasos por detrás del cliente. No defiendes a quien haya traficado con heroína. No me siento cómodo defendiendo delitos en los que la víctima no tenga una parte de culpa. ¿Y qué tal si empezamos por prohibir lo que mata de verdad y por legalizar la marihuana? En el derecho, cuando tú defiendes a una persona, cuanto más la conoces, mejor la puedes defender. Es inasumible desde el punto de vista profesional saber que una persona es inocente y ver cómo la condene. Y ninguno de los casos, ninguna de las defensas que has asumido te ha supuesto un dilema moral. Ricardo Álvarez Osorio, bienvenido al podcast. Álvarez Osorio es apellido de rancio abolengo. Es apellido antiguo, sí. Porque es de estos con guión, son apellidos sí, con peso. Es gallego además, es un apellido originariamente gallego, de la época de los Reyes Católicos por ahí. Porque tú eres Sí, nacido en Vigo. Yo soy nacido en Vigo, de hecho todos mis hermanos lo son, mi madre también, mi padre no, es el que tiró de la cuerda para que nos fuéramos todos para Cádiz. ¿Y tu madre es viguesa? Mi madre es viguesa y sus 500 generaciones anteriores yo creo que también. Y últimamente estás rodeado de gallegos. Te he visto en un podcast con Arturo Lezcano y con Nacho Carretero. Sí, luego con Dani de la Torre. Es una especie de invasión, ¿no? Estamos por todas partes. Sí, siempre ha habido una vocación de migración continuada. Sí. Tengo que advertir a la audiencia de que estoy afónico, ¿vale? No tengo la voz más agradable en este episodio. Bueno, hablábamos de lo de Dani de la Torre, Nacho Carretero, Arturo Lezcano, porque tienes algo que ver con una serie que se ha estrenado en Movistar Plus que se llama Marbella. Mucho más limitadamente de lo que se pretende ¿Sí? hacer ver. Sí, lo que pasa que son los cabroncetes, como ya les he dicho en varias ocasiones. Originariamente me buscaron como fuente de información para recabar, en fin, pues datos sobre bandas o sobre modus operandi y sobre formas de defensa, sobre, en fin, cómo funcionaba todo lo que es la mecánica. Y claro, llegaron, empezaron a ver la noche, empezaron a ver una cosa, empezaron a ver otra y se vinieron arriba. Entonces, a consecuencia de todo ello, decidieron orientar la serie sobre la figura de un abogado. Yo les advertí. Casualmente. Sí, le dije, pero cuidado. Y dice, no, pero no eres tú, porque el abogado hace cosas. Y digo, vale, muy bien. Y cuando empezó Beto a contarme el guión, digo, Beto, no seas cabrón, porque ese abogado es un mafioso, realmente. Ya, pero está claro que no eres tú. Claro, cuando yo empecé a ver la estética, cuando bajó Hugo Silva para conocerme, digo, pero Hugo, no, para ver cómo hacen los abogados. No, los abogados no. Hugo lo que fue a ver cómo me vestía yo y cómo manejaba yo las cosas. Y al final, claro, eso me ha dado dolores de cabeza porque la gente que me conoce no hay problema, pero la gente que no me conoce puede pensar que es algo biográfico o algo no ficticio y ya les he revido. Pero bueno, los quiero mucho. Claro, es que tú dices que quien te conozca ve a Hugo. Hugo estudió muy bien tus maneras, tus expresiones. Hugo es otro cabroncete. Tus gestos. Sí. Entonces, quien te conozca y no conozca todas tus luces y tus sombras, va a reconocerte en Hugo, ¿no? Y entonces, cosas que hará Hugo en la serie que tú nunca harías, automáticamente deducirá que quizás sí. No, lo que ocurre es que Hugo usa coletillas que digo yo, claro. Usa frases hechas que digo yo, y claro, el que me conoce, aunque sea no muy cercanamente, las asocia, porque son muy particulares. Entonces, cuando a eso le engarzas lo que es ya luego la conducta disparatada, ¿no?, de Lobo de Wall Street, como decía Dani, ahí es donde emerge la confusión. Pero bueno. Voy a poner a la gente en contexto. Te voy a ahorrar algo a ti que ya presumo que debe ser tedioso, que es contestar por qué te llaman el abogado del diablo. Bueno, a Ricardo Álvarez Osorio le llaman el abogado del diablo porque ha defendido a muchos personajes
controvertidos. Y hay una cosa muy curiosa. Yo tuve la oportunidad, el privilegio, hace un tiempo de charlar con el doctor Pedro Cavadas. No sé si sabes quién es. El doctor Pedro Cavadas es un cirujano al que se le conoce como el doctor Milagro, porque cuando hay pacientes que necesitan una operación Desahuciados. y los cirujanos se niegan a hacerla, llega el doctor Cavadas y dice, yo me encargo, y en muchas ocasiones con éxito. Tú, aunque tus habilidades son más controvertidas, también eres alguien a quien se recurre en situaciones desesperadas. El doctor San Judas, ¿no? También como que... un poco. A ver, todo viene derivado a raíz de una trayectoria, me imagino, en cualquier campo profesional, ya sea la abogacía o sea la cirugía. Según vas avanzando y superando retos, cuanto más malabarístico parece el resultado, o más milagroso, por decirlo de alguna forma, más crédito ganas, pero más confundes a la gente y a la clientela, porque más piensan que se puede hacer todo y que todo es factible y que por el hecho de contratar a alguien, sea médico, abogado o lo que sea, la solución o el éxito está asegurado. Eso es un problema, porque creas una expectativa ficticia en altitud y en resultado final. Y me ocurre que a veces llegan casos, como le pasará a este doctor, que son prácticamente inmanejables, lo cual no me importa porque me estimula el desafío, pero hay casos que son ¿Cómo le pasa al doctor? Pacientes fallecidos y además en descomposición. Y dicen, no, arréglelo. No se puede ya. Es imposible. No me pidas un zumo de naranja con un restillo de cáscara porque hasta ahí no llego. Ni yo ni nadie. Entonces, entiendo muy bien lo que me cuentas del doctor, pero sí que es cierto que muchas veces, cuando eres creativo y estás familiarizado con el proceso y demás, ves de un vistazo 1000 opciones y entre esas 1000 opciones, con que se haya pasado una, esa pequeña fisura es suficiente para entrar y crear un escenario de juego. Y eso ya pues me estimula, claro, evidentemente. Me estimula pues esa dificultad. Son las mejores victorias, pero también son las más complicadas. Esto le pasaba también al doctor Cavadas, que cuando le llegaba un caso difícil a él le ponía un poco, ¿no? Porque es un reto, me voy a encargar yo. Y como decía, hay muchos cirujanos que dicen, no, yo no quiero saber nada, y el doctor Cavadas dice, trae aquí, vamos a intentarlo. A ti te pasa algo parecido. Yo a él en su momento le pregunté, ¿qué es lo que tiene usted para que pueda hacerse cargo de operaciones de las que otros cirujanos no quieren ni escuchar, hablar? Yo creo que es el estímulo del cortisol. Es decir, hay personas a las que el estrés nos estimula. Y generalmente sucede con personas hiperactivas, además, como yo. Soy hiperactivo. Diagnosticado. Vamos. Autodiagnosticado. Enmarcado y empacado. Sí. De forma que cuando el cortisol es una fuente de estrés para cualquier persona, en personas hiperactivas puede llegar a ser una fuente de inspiración. Es complicado, pero es así. Y de estímulo, sobre todo. Muchas personas que nos están escuchando dirán, yo cuanto más estresado estoy, más doy de mí. Sí. Hay personas que no, hay personas que se atascan, hay personas que se obstruyen o que se anulan. Y hay personas que frente al estrés se crecen. Eso es porque el cortisol despierta cierta habilidad o cierta ventana mental en las personas, en ciertas personas que tienen, la mayoría que son personas con hiperactividad. Y en el caso del doctor me imagino que a él lo que le ponía, como tú dices, lo que le estimula, pues es el desafío del estrés casi imposible. Y me imagino que a mí también me pasa. O sea, tú estar en una playa, en una tumbona, con un daiquiri, 2 días muy bien, pero el tercer día es un infierno. A ver, yo te cuento una anécdota. Yo, la madre de mi hijo, que la quiero muchísimo, le mando un beso, pero cuando fuimos de luna de miel, pues estuvimos 15 días en Maldivas. Yo te puedo decir que al tercer día estaba buscando monos para pelearme con ellos y al cuarto tiburones. O sea, yo no podía, claro, evidentemente. Eso, en la calle, como los abogados de los Simpson que se tiraban a los coches. Sí, a mí siempre me dice, mi madre me decía, estate quieto con el pie, porque estaba viendo la tele y estaba pim, con el pie con 5 años, con 6, con 7, en fin, toda la vida.
Y esto dices que es por ese cortisol. Bueno, a mí me lo comentó el especialista que fui a ver, que además es un doctor bien conocido, y me explicó, además muy gráficamente, muy didácticamente, pues que el cortisol efectivamente pues genera en las personas con hiperactividad una reacción distinta de la habitual, y que hay personas que ante el estrés, por eso hay muchas personas, como te digo, que dicen, no, a mí es que lo que me gusta es el desafío límite, y es lo que buscan. Ajá. Y hay personas que no, que huyen de aquello, ¿no? Has dicho que tienes un hijo. Tengo un hijo. Una de las mayores fuentes de cortisol, muchos padres te dirán que es la propia paternidad. Lo fue. Ahí puedes diferenciar, seguro que aquello no te tiraba tanto. No, pero mira, fíjate que lo fue. Lo fue. Y que lo quieres mucho. Que lo no. quiero mucho. Lo quería estrangular de pequeño porque estuvo llorando los 2 primeros años. Ahora mismo puedo decir que es mi mayor fuente de orgullo porque es un tío excepcional, aparte de una inteligencia privilegiada y ser un atleta y un tipo súper educado, y bueno, termina la carrera de Derecho justo ahora. Es que cada vez que se ha enfrentado a una incertidumbre en la vida, o a un desafío, o a un escenario no definido para él, por muy agotado que yo estuviera, o por muy incómoda o muy inconveniente que fuera la situación, siempre he extraído fuerza de donde fuera para aislarme y ayudarle a intentar enfrentar esa posición. Ha habido veces que he dicho, mira, ya, no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? A veces cosas que parecían pequeñas o cotidianas o fútiles, pero ahora, echando la vista atrás, y él tiene ya 22 años, no me arrepiento ni una sola de las veces que he exprimido mi capacidad de no desplomarme, fuera la hora que fuera del día, saliera de un juicio con la cabeza doliéndome o estuvo extenuado después de una jornada de 20 horas. Siempre he procurado estar ahí, y creo que eso es algo que todo padre, cuando lo haga, por mucho que siempre dé pereza, que es como lo de ir al gimnasio, esas cosas, al final cuando sales de ahí te sientes bien, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero lo grande. ¿Y te reconoces en él? Me dices que acaba de terminar Derecho. No, para empezar, él no va a ser criminalista, con lo cual no, o sea, le gusta el Derecho, pero no tenía muy clara la rama, a tirar por otra vía. Que me ¿Y tú fantástico. qué opinas? ¿Mejor? La verdad sí, porque, a ver, a mí me gusta mucho lo que hago, como le gustará pues, a la gente que hace escalada libre, pero nadie quiere que su hijo haga escalada libre, me imagino, ¿no? Pues, entonces, yo tenía moto, no quería que mi hijo tuviera moto, pues por ahí va. Pero te preguntaba si te reconoces en él y dices que... Me reconozco en gran parte, por supuesto, tiene muchas cosas de la madre también. Pero sí, a mí es muy controvertido, le gusta la dialéctica, le gusta la controversia. Hablábamos de que te resulta estimulante el cortisol, de que gestionas muy bien el estrés. He leído que duermes 4 horas a lo sumo. Sí. No, seguidas, ni siquiera. ¿No? Seguidas 3 o por ahí. ¿Y funcionas...? Sí, luego he hecho lo que yo llamo microsiestas, que son como pequeñas siestecitas de 5 minutos, pues cuando voy en el AVE, cuando voy en el avión, cuando voy en coche de pasajero, no conduciendo, evidentemente. Y con eso como que recojo fuerza para darle un impulso y aguantar otras 2 horas, y así voy parcheando. No es lo más saludable, pero... ¿Y qué te ha dicho ese médico amigo tuyo de las microsiestas? Me ha dicho que tomara anfetaminas, lo cual... Pero anfetaminas... Sí. No. A ver, si el tratamiento adecuado para los hiperactivos. Esto a mí también me sonó muy, muy loco cuando me lo dijo, pero me lo explicó y me dijo que, pues que esa hiperactividad hacía que al llegar cierta hora del día no podías desconectar, que es lo que nos pasa, y entonces necesitamos llegar a casa y ver 3 horas de Netflix. Con lo cual nos dan las 2 de la mañana, y luego 1 hora para dormirnos, y al final cuando suena el despertador estás hecho polvo. Sin embargo, según parece, la anfetamina, y los médicos me podrán corregir o confirmar, crea una hiperactividad artificial regulada. Y en cierta dosis, como pues los medicamentos hormonales o para el tiroidismo y demás, hace que te mantengas en una línea de hiperactividad
controlada de la misma forma que cuando no tienes hormonas masculinas y te las ponen, Sí. o cuando los culturistas toman hormonas y se las quitan, dejan de segregar las propias hormonas masculinas, pues cuando tienes la anfetamina hace que se suprima de alguna forma. Vale, Algo vale, así. vale. Por ahí van los vale. tiros. Qué interesante. Mm. Y claro, no sé si tiene que ver algo con esto. Tú eres una persona optimista, eso te lo iba a preguntar también. Creo que tienes que serlo, ¿no? Para hacer lo que tú haces. De forma natural, absolutamente sí. Y sobre todo soy la persona muy irreductible. Es decir, no, para rendirme me tienen que centrifugar la pulpa del cuerpo. No, mientras me queda, o sea, muchas veces me quedan unos conflictos importantes porque por no dar el brazo a torcer me generó enemigos, me generó conflictos y situaciones. Pero yo ya lo he explicado en alguna ocasión, de pequeño tuve muchísimo bullying en el colegio y de ahí, o sea, es decir, o sobrevivía o me quedaba tocado para toda la vida. Y como sobreviví, pues ahora no permito. Y pues muchas veces, pues cuando veo que algo no es justo, no, o sea, ya te digo, me tienen que acuchillar para que me calle. Fíjate cómo son las cosas. Precisamente te preguntaba eso. De tu optimismo, eres una persona segura de ti misma, eres una persona con mucha No tanto como parece. confianza. Claro, pero es que evidentemente por dentro tendrás tus inseguridades, tus rincones más oscuros, pero es que tu trabajo, si no eres una persona que consideras soy buenísimo en lo mío, quizá más en lo personal tengas ciertas inseguridades, ¿no? Pero en el trabajo... Sí, en lo personal sobre todo, en el trabajo no. Claro. Pero sobre todo también date cuenta que en el trabajo no es que tengas que tener la seguridad, tienes que proyectarla también. Claro. Porque el cliente se nutre de esa seguridad. Tú imagínate, ponte en el ejemplo, que es que tú tienes un problema personal, te acusan de algo a ti que no has hecho. Por poner un ejemplo. Y buscas una persona, buscas otra, necesitas a alguien que te coja de la mano y te diga, por aquí. No te preocupes, es por aquí. Es lo que necesitas, alguien que te guíe, que te dé tranquilidad, un líder. Un guía, un faro, algo sí. que te indique el camino. Y cuando llegas a la sala también necesitas tener la autoridad para decir las cosas no como pidiendo perdón o no como intentando decir a ver si se lo creen. Tienes que decirlas con la convicción del que es que no lo estáis viendo que esto es así. Y esa convicción, esa seguridad impregna a las personas. Impregna a los clientes, impregna al contrario, al letrado de enfrente, impregna. Pero eso es una faceta. Luego está la faceta personal donde están todos los pequeños demonios que guardamos, ¿no? Y que habitan por ahí. ¿Y esos demonios tienen algo que ver con esa época de la que hablas, del bullying? Bueno, en parte sí. Me imagino que habrá muchas otras cosas, pero yo pienso que sobre todo esa, sí. ¿Y qué es lo que viviste en aquellos tiempos? Es decir, ¿cuál era la razón? A veces es pues que estás en un colegio que tú eres de otro pueblo. Bueno, a ver, para ser justos debo decir que tenía grandes amigos en el colegio, pero también eran de mi grupo de pringados. ¿De tu grupo de pringados? De pringados. O sea, ¿Por qué? Y les mando un besillo a todos, ellos saben quiénes son, no los voy a degradar aquí citándolos por el nombre, pero ya son grandes profesionales, de hecho. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, yo era un empollón, pero también era gafotas, tenía las paletas rotas porque uno me había empujado y se me había caído al suelo, me había roto los dientes, estaba escuálido. Mi madre no es que me preparara los mejores outfits del barrio, ¿vale? Gafas de pasta, jersey de cuello vuelto, en fin, una especie de diana en la espalda de a por él, ¿no? Y bueno, efectivamente iban a por mí. Y en esa época en la que te estás formando como persona, y esto los chavales a lo mejor no lo entienden, el daño que puede hacer, que te estás construyendo, te estás edificando, no solo en la personalidad, sino en lo emocional, que es lo más difícil de edificar, te llenas de frustraciones, te llenas de miedos, te llenas de sensaciones de rechazo, que pueden derivar hacia una zona mucho peor, que es la confrontación, pero en el ámbito delictivo o de abusos o de otras cosas, ¿no? Y es muy jodido. Por suerte yo tenía una familia muy bien estructurada, tenía 4 hermanos mayores, ninguno de ellos tenía ese problema porque todos eran guays y populares,
paralelamente eso a su vez acentuaba para mí el asimilar, Claro. porque el mal de muchos consuelo tontos es mentira. O sea, esa es la mentira más grande. Si tú ves que alguien más de tu entorno lo sufre, dices, bueno, por lo menos no soy tan capullo. Pero es que, claro, mis hermanos no. Uno era campeón de karate, el otro era campeón de motocross, ¿entiendes? Entonces autoboxeaba. Y yo, Joder, todos eran los quarterbacks. yo era el que cuando elegían a la gente para jugar al fútbol, cogían al cojo y luego yo, ¿no? Pues Sí. algo así. Y bueno, pues de ahí fui poquito a poco, saliendo, pues bueno, hasta que me fui afianzando en el carácter. Es cierto que al llegar al instituto me rodeé de un grupo de amigos que me ayudaron muchísimo y me apuntalaron en ese sentido. Y ya en la universidad pues me despegué del todo de ese punto de complejo. Pero fue un recorrido de 10 años y ese recorrido no es poco, porque 10 años ahora, pues por ejemplo de los 40 a los 50, sí, claro que tiene mucho trayecto, pero ya está más o menos hecho. Pero cuando tienes 6 o 7, de los 6 a los 16 es otro rollo, ¿no? Sí, yo tengo la teoría de que mucha gente que ha alcanzado un éxito profesional notable y una reputación viene de un pasado en el que les ha faltado validación. Tu caso, por ejemplo, Elon Musk, le hacían un bullying salvaje. No lo sabías. Entonces yo tengo la sensación de que muchas veces hay gente que sale de esa etapa tan dura con la pulsión de voy a callar bocas. Voy a hacer lo que haga falta para callaros la boca a todos. Pero también, te lo reconozco, sí, pero eso no es sano. No, desde luego. No es sano. Y es cierto que subyace esto. Sí, ¿verdad? Y que crees que lo que vales a veces te cuesta no entender que tu valor es independiente de tu trabajo, ¿no? Tienes como la sensación de que mucha de tu valía depende de lo que logres y no de quién eres. Por supuesto, y aparte todo te parece poco, tienes la insatisfacción permanente, porque nunca te encuentras en un estadio de paz, sí, o de decir, bueno, ya estoy bien. Ya. ¿Sabes? Porque todo te parece poco. Entonces, bueno, es un poco controvertido, por utilizar un adjetivo. Pero es muy interesante y creo que en cierto modo edificante, por supuesto, lo lamento. Bueno. Yo tengo una situación una sensación muy similar a la que tú tienes, aunque evidentemente estamos en las antípodas en cuanto a logros. Perdona, no estoy de acuerdo. Pero creo que es muy edificante escucharte decir esto, porque si uno entra en tu Instagram, se va a encontrar fotos en un jet privado, casas, fiestas. Sí, pero no es mío, el jet. Bueno, ya pensamos, pero el de Elon Musk, sí. Pero yo no viajo en el jet tampoco de otra persona. Pero quiero decir que transmites algo que es a lo que ahora aspira mucho la gente. A lo que transmites me refiero, por el estilo de vida que tienes, que tiene mucho que ver también pues, con tu trabajo y con los círculos en los que te mueves. Pero reconoces que eso tampoco está la felicidad y que ni siquiera ahora mismo tienes una sensación de satisfacción plena, ¿no? Pero sí, más que antes. A ver, claro. Por otra parte, yo también tengo que decirlo, soy un poco gamber. O sea, me va el mambo. Entonces yo no soy... A ver, ¿cómo lo explico? Que esto se va a escuchar. No soy un abogado al uso habitual. Lo soy en la sala, pero no en mi vida. Yo en mi vida hago lo que me da la gana, como tiene que ser. Y a mí me gusta irme aquí, irme allí, irme pues a pasármelo bien y disfrutar la vida, no, a devorarme la vida. Y cuanto más, mejor. Y hasta donde llegue. O sea, yo no voy a estar con 65 años o con 70 lamentándome de que no hice esto, no viajé aquí, o no hice allí, o no me tiré en paracaídas, o no me la jugué, en cierta forma. Eso es lo que no voy a hacer. Entonces, en ese aspecto, según voy avanzando y voy cubriendo facetas, digo, vale, pues ya, mira, ya esto ya lo tengo hecho, ya esto también, y me lo he pasado muy bien. Y me lo sigo pasando muy bien, desde luego. Y me lo seguiré pasando mientras pueda. Estaba acordando una frase de Antonio Gala, creo que era algo así como en la vida hay que meterse hasta los dientes. Tienes que meterte en la vida hasta los dientes, ¿no? Es vivirla. La vida hay que masticársela. Hacer gárgaras, tragarla y escupirla y todo.
O sea, la vida hay que exprimirla. Es que lo más triste de la vida es lamentarse de lo que no has hecho. Porque sobre todo eso te suele pasar cuando ya no tienes oportunidad de hacerlo. A mí no me pasa. Vamos, a mí ya no me pasa. Curiosamente ibas para informático. Bueno, yo ya para informativo podía haber ido para... Que no era la vida más trepidante, no es la que uno se imagina cuando quiere. No, pero mira, es que era la época del boom de los ordenadores, hablamos del 88, 89, algo así. Estábamos hablando de los Spectrum, de los Commodore, de los Atari. Entonces, claro, para los chavales de aquella época, esa emergencia de nueva tecnología, de videojuegos, que lo que había era maquinitas en algunos bares y que maquinitas, pues era como un mundo, pues fíjate lo que es ahora, ¿no? Y ya de alguna forma, creo que los chavales veíamos lo que eso podía suponer, al mundo que se iba a abrir, de ocio, de programación, de posibilidades, y cualquier chaval tenía cierta inquietud en ese sentido. No había ninguno que no le gustara tener un ordenador en casa. Prácticamente, quiero decir, el 90% suspirábamos por un Spectrum de 16K, imagínate, o de 48, el de 128 era para altas esferas. Y claro, cuando eso te llega en el momento de decidir qué hacer con tu vida, pues lo más natural es tirar por ahí. Fue mi primera opción. Gracias a Dios, yo en el instituto me alejé de la figura del empollón, pero eso me supuso ganar seguridad personal, pero perder nota para selectividad, con lo cual no pude entrar en informática. Y tuve que mirar otras referencias. Es un poco patético, yo sé lo que voy a decir, ya lo he dicho más veces, no me avergüenzo. Había series de abogados, había una que era La Ley de los Ángeles, y molaba. Era una especie de Switch, pero hace 40 años. Y dije, pues bueno, pues si no puedo jugar a juegos electrónicos, voy a jugar a juegos de estos. Al final es jugar. Hace poco estuvo aquí la jueza Natalia Velilla, creo que fue a ella, a quien le conté que cuando vi Filadelfia yo quería ser abogado. Yo quería ser Denzel Washington. Claro. ¿La has visto? Es que sí, es brutal. Yo me acuerdo, pero yo muy pequeño decía, yo quiero ser este. Es que el desafío intelectual, sobre todo cuando tú te enfrentas a una película, ¿no?, de abogados y ves como todo el escenario perdido, todos hacemos el ejercicio mental de suponer cómo respondería yo a eso en su lugar, porque estás empatizando con el protagonista, ¿no? El hecho de lógicamente, si no tienes una experiencia muy, muy desarrollada, nadie, ni yo en su momento, tampoco sabe cómo responder a ciertas cosas. Luego vas sabiendo cómo responder, luego cómo adornarlo, luego cómo respaldarlo con un ejemplo, luego con golpes de efecto y al final queda un espectáculo, ¿no? Cuando tú ves eso en la pantalla y ves que alguien lo hace, dices ¡pum! Me queda tan... O sea, me impresiona tanto que yo quiero hacer eso, ¿no? Por eso todos nos molan, por eso John Grisham, por eso las pelis, las series y todas esas cosas. ¿Cuál es la ficción judicial que más te gusta a ti? Ficción judicial. Ficción, bueno, no sé si estoy utilizando bien la terminología, ficción de abogados, es decir, serie o película bueno, sin duda. de abogados. No lo he utilizado bien, ¿no? Boston Legal. Boston Legal. ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Alex algo? No, James tengo una curiosidad personal. Sí, sabemos el de Stargate y otras películas. Sí. Es buenísima, pero es muy fútil por un lado porque tiene mucho de comedia también y demás, pero tiene un enfoque especialmente brillante. Además, yo se lo recomiendo a los estudiantes de Derecho que lo estén escuchando, que sé que les molan estas cosas, que la vean porque los argumentos finales de James Spader, acabo de acordar, del protagonista y la forma de interrogar al protagonista son arrolladoras. Claro que evidentemente, como es artificial, está hecho en traje a medida para que se luzca. Sí. Pero aún así hay ciertas frases y ciertas formas de construir el argumento, de edificar el discurso que son brutales. O sea, que es que te dejan... Esto que yo te contaba antes de cómo darle la vuelta, ¿no? Pues lo hace, pero de una forma tan
arrolladora y malabarística y elegante que es. Por ejemplo, Suits, ¿no? En Suits, Harvey Specter es muy chulo, pero quizás excesivamente chulo, ¿no? Ya. Es demasiado chulo, muy arrogante. En esa serie, en Boston Legal, James Spader no es tan chulo, pero sin ser tan chulo, es mucho más fino, Sí. mucho más irónico y destruye mucho más al adversario con esa ironía, ¿no? A mí eso me mola más. Pero los abogados norteamericanos son muy arrogantes. Yo veo muchísimos documentales, especialmente de True Crime, donde se ven imágenes de los juicios. Y agresivos. Y agresivos, súper agresivos. Sí, pero aquí no es así, ¿verdad? A ver, esos son los vaqueros. Es que aquí no funcionamos igual. Somos mediterráneos. Aquí va otro rollo. Ni siquiera en las zonas de España funciona de la misma manera. Yo no construyo mi discurso igual en un juicio en Cataluña. Esta mañana está en Gerona, por ejemplo. Perdón. Que en Cádiz. Ni puedo ni debo. Porque la idiosincrasia y el modus vivendi y muchas otras cosas no son cercanas. A ver, son relativamente cercanas porque no estamos hablando de Nueva Zelanda. Pero, por ejemplo, en juzgados como en tribunales como Cádiz se permite más sarcasmo o más ironía, más tal. No vayas a hacerlo en Zaragoza porque a lo mejor te corta el presidente en seco y dice, letrado, esto no es un circo. ¿Entiendes? Y te quedas con las patitas colgando. Entonces tienes que ir tirando, aflojando, metiendo el dedito a ver si el agua está caliente para ver si te metes la mano. ¿Comprendes? Es un ejercicio de medición milimétrica del discurso, pero mola. O sea, que te adaptas a la región, adaptas tu discurso, tu retórica a la región. Todos nos adaptamos, ¿no? O sea, quiero decir, probablemente Zara también adapta su catálogo de ropa según venda en Francia o en Portugal y no venderá este modelo de chaqueta 2 millones, este modelo de pantalón no, seguramente tendrá en cuenta muchas cosas. Al final es que le llegue el mensaje a quien le tiene que llegar y que lo acepte de la forma que lo tiene que aceptar, porque si lo mandas en un envoltorio equivocado, el mismo mensaje pues se queda por el camino. ¿Y cómo te preparas cuando vas, pues eso, te vas a Zaragoza? Si es la primera vez que vas a un... No puedo, o sea, quiero decir, eso es el cuerpo a cuerpo. Eso vas allí y es como... Vas tanteando y vas... Jazz dialéctico, improvisas y vas viendo las expresiones, cuando alza la ceja del presidente, cuando sonríe, cuando el de la izquierda hace así con la cabeza diciendo, suspirando, lo que hay que escuchar, o cuando el otro asiente inconscientemente con la cabeza y por ahí vas modulando el discurso y vas estructurando lo que vas argumentando. ¿Y la carrera de Derecho qué tal? Hay grandes profesionales que no están especialmente satisfechos con la carrera, es decir, con las asignaturas, con lo que tuvieron que estudiar. A ver, yo tampoco. Tampoco estoy satisfecho con los afluentes del Duero, que ahora mismo no me sirven para gran cosa. Pero yo, según lo veo, el estudiar diferentes perspectivas de las materias, como derecho romano, filosofía del derecho, cosas que no toco ni de lejos, sirven para moldar el cerebro o el campo cognitivo a la capacidad de entender distintos puntos de vista. Es decir, si fuera, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy lineal, ¿no? El aprendizaje muy especializado. Pero las personas son menos diversificables, no sé cómo decirte, son menos adaptables a las situaciones. A mí no me gustaba el derecho romano, a mí no me gustaba, derecho financiero, tampoco es que me encante ahora. Pero el haberme forzado a tener que a saltar esa valla y superarlo, pues sin duda me reforzó un campo de conocimiento o la capacidad de poder asimilar conceptos que no me gustaban. Y eso te entrena intelectualmente. ¿Comprendes? Es decir, estás asimilando algo a contrapelo, pero te estás ensanchando tu cerebro, tu capacidad a empujones, ¿no puedes? ¿Tú has dado alguna clase como profesor o es algo? Hay alguna, sí. ¿Y es algo que te gusta?
A ver, mi problema es que cuando tengo un compromiso de ese tipo, generalmente lo rompo y eso acaba con la paciencia pues de los profesores que me invitan y porque claro, no, pero es que tengo detenidos en tal, no, es que me han puesto un juicio de un día para otro. No, la gente lo entiende, pero no lo entiende. O sea, lo entiende, pero no le gusta y al final, hombre, pero ¿cómo vas a? Digo, pues estoy obligado. Mi calendario es una pesadilla y he tenido muy poquitas ocasiones en las que lo he hecho, pero cuando lo he hecho me ha encantado. ¿Y qué crees que es lo más importante? Si tú das una charla, ¿qué priorizarías transmitirle a los alumnos? La pasión por lo que aprenden o la pasión por lo que quieren llegar a hacer. Que lo hagan, o sea, no hay nada más lamentable posiblemente que trabajar en algo de forma empujada o de forma obligada o de forma automatizada, porque eso nos condena a todos al fracaso, condena a los profesionales propios, condena a los que son sus clientes y al sistema en general, porque se crea una especie de larva de lo que debería ser la realidad. La gente que hace las cosas con ganas, como tú, por ejemplo, que me contabas, pues ahora voy a hacer esto y ahora voy a montar esto, pues sí. Ese empuje... No siempre estoy eufórico. Pero... No, pero las ganas no las pierdes. Quiero decir, evidentemente, una curva de crecimiento, igual que en la bolsa, ¿no? Sube, baja un poquito, sube, baja un poquito, pero observándolo en perspectiva, a pesar de esos bajoncitos, hay una tendencia. Cuando esa tendencia es a hacerlo con entusiasmo y con ganas, sale bien. Y eso... Lo que los estudiantes yo siempre les explico, bueno, se lo explico más por Instagram que en clase, porque como te he dicho, clases he dado pocas, pero me escriben mucho, la verdad. Es que lo hagan con ganas y que lo hagan, que no tengan miedo a equivocarse, que aprendan de los errores y que saboreen los resultados y cuando les salga bien, pues que lo celebren. De todas formas, creo que cuando cogiste tu primer caso, casi se te quitan las ganas. Sí, fue... A ver, fue una ¿cómo lo diría yo? ¿Una temeridad? Sí, una temeridad. O sea, fue una imprudencia y una inconsciencia. No, pero ese es el primer caso relacionado con el narcotráfico, ¿no? El que vas a describir. Sí, y probablemente el tercero en general. O sea, quiero decir, yo había tenido un divorcio y un bocado de perro o algo así. ¿No? Claro, que el primero había sido el divorcio, me parece, ¿no? Y que dijiste, yo no quiero volver a saber nada de divorcios, sí, a ver, todo se me hace cuesta arriba también, porque tampoco tenía la personalidad para manejar a las personas y cortarles a tiempo. Decir, mire, usted no me cuente su vida, yo no soy un psicólogo, hasta aquí. Ahora sí lo hago muchas veces, bromeo con mis clientes, digo, el gabinete cerrado, vaya a su psicólogo, aquí no me cuente su vida. ¿No? Y no me mande notas de voz de más de 30 segundos. No, es una pesadilla. No, pero eso es un mal endémico que además nos deberíamos todos preocupar mucho de esa cuestión desde que hay un llamamiento a WhatsApp para que ponga medios. Pues yo tenía notas de voz de 12 minutos. O sea, yo quiero que alguien entienda cómo puedes escuchar una nota de voz de 12 minutos. Es inaudible. Yeah. Y sin llegar a esos extremos, notas de voz de 1 minuto. Es que eso, la nota de voz, el problema que tiene es que como es cómoda, porque lo dejas ahí, vas hablando, invita al merodeo dialéctico. No vas al grano. No, mira, que es que he estado aquí y me han dicho que viniera, que no sé qué. No, al grano. A veces suena muy rudo y parece muy desagradable. Hay que ver qué borde eres. Claridad y concisión, es tan fácil como eso. Sí, perdón por esta interrupción, es porque he escuchado a Álvaro decir que no quiere saber... Ricardo, perdón, que no quiere saber nada de notas de voz y que cuando se las envíen, que se ahorren el hola y el qué tal y todo esto y vayan al grano. Bueno, eso me pasa sobre todo con muchos clientes de origen marroquí que tienen una coletilla de salida que siempre me dicen... Además es que se la contestan ellos, que es curioso. Dicen, hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Y la familia? Bien, gracias. O sea, así, tal cual. O sea, sí. O sea, me lo preguntan, se lo responden, dan las gracias y entran al tema, ¿no? A ver, no pasa nada porque tampoco es que eso le prolongue el mensaje, pero hay algunos que quieren ser más amables y alargan esta entrada. Claro, cuando tú tienes la pantalla de WhatsApp y toda la pantalla pone escribiendo o grabando nota de voz a la vez, que no sé si se le pasará a mucha gente, pero espero que no,
el cortisol del que disfruto es el cortisol del desafío, no el cortisol de la saturación. Ya. ¿Vale? Y entonces ahí, pues claro, según y cómo el día que llevemos puede ser no deseable. Te he interrumpido con lo de WhatsApp cuando estábamos hablando de ese primer caso en el que tenías un divorcio y dices, yo no soy el psicólogo de nadie, no me rompáis la cabeza. Claro, pero como era pues prácticamente mi primer caso, no sabía cómo manejarlo, tampoco sabía, en fin, era un matrimonio, pues debían ser personas de 40 años, de 50 años, no recuerdo bien, pero eran adultos y yo era un chaval de 22 o 23 como mucho. 22. De forma que claro, no tenía ni la autoridad ni la seguridad de decirle, por favor, ahorres eso, a mí me habla del caso, no me moleste a la 1 de la mañana diciéndome que es que hay que ver lo que le ha dicho su marido, o el otro diciendo lo que le ha dicho su mujer un domingo a las 3 de la tarde, en una conversación de 40 minutos. Pero como yo sabía ponerle freno, y era pues un marshmallow, ¿vale? Pues claro. Estabas aún claro, y además verde. es que las personas que tienen una situación estresante encuentran su lecho de desahogo en cualquiera que les escuche. Y claro, como yo escuchaba, pues en mí se volcaban. Y eso me destruía la cabeza. De forma que yo pensé, pues si estos son los divorcios, yo no quiero llevar divorcios. Claro. Cuando me entró el otro asunto, el de la salud pública, que como ya he explicado fue un error, cualquier día del colegio de abogados me va a recordar que deje de recordarlo. Pero también le digo, era una época que no estaba informatizado, como ahora en los juzgados había papel carbón en muchos juzgados, en máquinas de escribir, no había ordenadores, no había programas del LexNet ni cosas parecidas, era todo manual. Me acuerdo que en algunos juzgados pasó que se quemaron los juzgados y cuando se quemaron los juzgados desaparecieron los procedimientos, cosa que ahora no puede pasar, ¿no? En aquella época sí. Y entonces el colegio de abogados pues no era distinto. También había un sistema manual, había un sistema que estaba pues humanizado al extremo. Si una persona se equivocaba porque dejaba un taco de papeles en el taco equivocado, pues hasta ahí seguía. Y siguió. Y me llegó un caso que era para abogados pues que no eran noveles, lógicamente, ni mucho menos extra noveles como yo, sino que era para abogados veteranos. ¿Cuánto llevabas ahí trabajando? 4 meses. 4 meses, vale. Bueno, trabajando era mi tercer caso, o sea, en verdad 4 meses, pero bueno. De hecho, no había tenido ninguna sentencia todavía. Y me llegó ese caso que la verdad, pues era un tema que le pedían 6, 7 años, no me acuerdo. Eran 400 kilos de hachís, en fin, era un tema. En fin, la insensatez de la ilusión y la juventud y el decir, la curiosidad, a ver cómo es. No pensé que podía pasar nada. Pensé que como mucho me podrían reñir. O sea, lo que iba a salir de aquello, ¿no? Nunca pensé que iba a pasar todo lo que pasó. ¿Qué fue? Como... Bueno, fue que el caso salió muy bien, pero no por mérito mío, sino yo creo que por no sé, la suerte o el destino o la amabilidad de las personas que intervinieron, yo no lo sé. Desde luego no fue talento profesional, ni remotamente, pero salió sorprendentemente bien y el cliente estuvo pues muy agradecido y eso me dio la oportunidad de acceder a un mercado que de forma natural está cerrado para abogados noveles, porque es un periodo de erosión o de construcción, como se quiera decir, muy progresivo y muy lento, en el cual hay que ir introduciéndose para ganar confianza. Es decir, estamos hablando es como para un abogado mercantilista, pues trabajar con grandes empresas. No entras de golpe a ello. Tienes que empezar primero con una firma de despacho de abogados. Pero hablamos del mundo del narcotráfico. Hablamos del mundo del crimen organizado. Ajá. Entonces ahí, pues claro, se corrió el boca a boca. Y sí que es cierto que pues después de aquel primer buen resultado, me llegaron 2 casos más que también salieron bien. En esta ocasión la proporción de suerte y esfuerzo o conocimiento ya no era tan escandalosamente desequilibrada, ya era más un 60-40. También tuve suerte, todo hay que decirlo, no me cuesta reconocerlo. Y claro, según iba avanzando, iba aprendiendo, y tengo que decirlo, aprendo bastante rápido. De forma que llegó un momento en el que ya eso iba solo. Y ya.
¿Cómo fue este primer caso, Ricardo? Por deferencia hacia la audiencia, yo lo he escuchado ya. Pero Sí. lo cuento otra vez. No tengo que velar por mi audiencia. Sí, Lo sé, por sé que es supuesto. No, que tú quieras. tedioso para... Faltaría más. No. Sí, no me importa. Era un cliente que había faltado 3 veces a juicio. No se había presentado y, lógicamente, pues eso ya una vez es bastante como para que te muevan en busca, pero el tribunal había sido bastante paciente y había aguantado hasta la tercera ya fuera vencida. Lo pusieron en busca y captura y lo detuvieron enseguida. Por algún motivo, al detenerlo en una ciudad distinta de la que vivía, le asignaron un abogado de oficio, cuando lo natural es que hubieran llamado a su abogado que tenía en la otra ciudad. ¿Cuál era el delito que le habían imputado? Era los 400 kilos de sí, en una lancha. Y entonces esta persona, pues cuando me designaron, yo lo primero que hice fue, pues con toda mi ilusión, ir a prisión para ver cómo era una prisión por dentro, porque claro, para mí era un mundo de novedad y de excitación. Y cuando llegué era un chaval, pues, de mi edad, de 22, 23 años. Tenía una carrera con cierto desarrollo, a pesar de su edad, en lo suyo, y nos caímos bien. Hubo como una especie de buen feeling. Entonces me dijo que me quería contratar como abogado privado. Y dije, no, si a mí ya me pagan esto. No, yo te voy a contratar como abogado privado. Y me dijo que bajara la línea para cobrar 500.000 pesetas que iban a... Imagínate que yo, para mí 500.000 pesetas hace 30 años, fortuna. Pues, bueno, una locura. Yo ganaba 80.000 en una sustitución que hacía en Unicaja en aquella época. Pues era 10 meses o 8 meses de sueldo, no sé. Así que me fui para la línea. Cuando yo recogí el dinero y volví de allí, me acuerdo que la madre de mi hijo, que venía conmigo, venía con un estrés y con un terror absoluto, diciendo, nos van a matar, ¿no? Tú no sabes lo que estás haciendo, este caso no lo puedes llevar. Y yo no hacía más que pensar qué podía comprar con esas 500.000 pesos. Decía, un viaje en Tacana, con la época de Curro se va al Caribe, ¿no? De viaje al Caribe. Nos vamos a ir al Caribe. O sea, yo ya estaba fundiéndomelo, ¿no? Siempre. Pero me agobió tanto, o sea, me creó tanta tensión hacia mi vida que cuando estábamos llegando a Cádiz, pues yo vivía en Cádiz, estuve a punto de dar la vuelta con el 4 latas, que teníamos un 4 latas, por cierto, y de darme la vuelta hasta la línea para devolverlo. Pero digo, ahora, mira, ya es muy tarde, mañana pensaremos. Y yo por la mañana, pues me levanté y me fui a la audiencia. Digo, yo voy a intentarlo primero para ver si me sale, si no, pues vuelvo a la línea y devuelvo el dinero. Y llegué al tribunal. Y había un funcionario, pues con su máquina de escribir y su papel carbón y su folio. Y le dije, hola, soy el abogado de este señor que vengo para pedir libertad. Y se ve que así como diciendo, ¿vale? ¿Y qué has presentado? Y digo, ¿presentado qué? Y me dice, ¿presentado libertad? Y le digo, no, yo vengo a pedirla, vamos, que vengo para eso. Dice, ¿para qué pedía por escrito? Y digo, ¿y no se puede pedir así? Y me dice, se empieza a mirar, ¿no? Y entonces le digo, bueno, yo puedo hablar con el juez, que yo lo que quiero es hablar con el juez. El tío se empezó a descojonar, entonces dice, a ver, espera un momento. Claro, eso te lo aceptan porque vas... me puse una chaqueta de mi hermano que me tapaba los pulgares, ¿vale? Entonces ya, vale. Hazte una idea, disfrazado de abogado. Y entonces habló el juez, y el juez, que ya falleció hace muchos años, que era un cacho de pan, me recibió. Y cuando me recibió, pues me dice, a ver, le traigo a usted que viene para pedir la libertad, pero usted ha presentado un escrito. Y le digo, no, es que me acabo de enterar que eso hay que pedirlo por escrito. Se echaba las manos así a la cara como, ¿sabes? Qué lamentable este chaval. Y dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué pide la libertad? Si él no ha venido 3 veces. No, pero es que ahora va a venir, de verdad. Que parecía un niño, era un niño, pues pidiendo que me perdonaran por haber tirado un jarro, ¿no? Y entonces... Dice, pero ¿cómo sabes que va a venir? Dice, no, le doy mi palabra que es mi primer caso, yo qué sé. Yo creo que le enterneció, no lo sé, se rió, se divirtió, o confió, no lo sé. O le cogió de buen día, no sé cómo decirlo. El caso es que, bueno, como sabían que el chico pues era español, tampoco, o sea, si no venía, pues lo iban a coger otra vez. No era un delito de sangre, no era una persona que se fuera tampoco a escapar del país.
De hecho, cuando lo detuvieron, lo tuvieron en su casa, es que no iba porque me le daba la gana, ¿no? Y le preguntó al otro magistrado que estaba en la sala y dice, ¿tú qué dices? Y dice el otro, a ver, lo que tú digas. Porque estaba igual de avergonzado, yo creo que. Y dice, anda, vente por aquí. Entonces me llevó a la oficina judicial, llamó al funcionario y dice, a ver, apunta una comparecencia verbal. Y yo, ¿una qué? Dice, tú cállate. Joder. Entonces Caíste en se gracia. puso, sí, total. Entonces empezó y dice, mira, apunta que comparece el letrado para solicitar la libertad a su cliente porque... Y me mira y yo me quedo así como diciendo, tengo que decir yo, no me lo vas a decir tú. Claro, José, el colmo, ¿no? Y me dice, porque está muy, digo, deprimido. Y dice, deprimido, ¿no? Y el funcionario estaba, o sea, yo estaba a la sala entera, o sea, la oficina judicial diciendo, esto no está pasando. O sea, es de coña. Parece un sketch. Es de coña. Todavía conservo ese documento. Y pues está muy deprimido. Dice, y en este acto, su señoría, sin darle traslado al fiscal ni nada, dice, su señoría acuerda la fianza de 500.000 pesetas, que era exactamente la cantidad que me había dado la familia del chaval para defenderlo. Y claro, yo todo contento, muchas gracias. Cojo el papel, era un viernes, eran la 1, no sé a qué hora era. Y entonces yo voy a mi casa, que vivía relativamente cerca de la audiencia, cojo las 500.000 pesetas y voy al juzgado y le digo, aquí están. ¿Por qué? Porque, hombre, yo sabía, se me habían pagado esa facilidad, que no iba a ser un problema y además iba a estar muy contento y yo quería, de alguna forma, escenificar un golpe más golpe todavía, como diciendo, no solo tienes la fianza para salir el lunes, sino que vas a salir ahora porque he cogido dinero para pagártelo con lo tal, ¿no? Y me la jugué. Entonces cogí el dinero y fui a la audiencia y cuando pongo el dinero encima de la mesa, el funcionario por poco me tira la máquina a escribir a la cabeza porque... Tienes que ir al banco, esto no se puede traer aquí, yo qué sé. Entonces me retiré un papel, fui al banco, lo pagué, la audiencia estaba cerrando, bueno, yo iba pues conduciendo como no hay que reconocerlo, nunca hay que conducir, y lo entregué justo cuando estaba cerrando, de forma que, bueno, mandaron el fax, que era, aquella época era papel térmico a la prisión, y me fui corriendo a la prisión para ver al chaval y decírselo. Entonces cuando yo llego allí, y sale a la cabina del locutorio el día después de haberme conocido, porque yo la noche antes había ido a la línea, había vuelto, entonces cuando me lo encuentro, me dice, ¿qué? ¿Cómo está? Dice, muy bien, que ya tiene la fianza. Dice, imposible. Entonces el tío se pone ahí como, se pone a gritar, a pegar botes. Mejor. Claro, el puto amo, ¿no? Y le digo, ya, sí, bueno. Y dice, no te preocupes, tío de puta madre, pues yo, llama a mi hermano que el lunes se paga. Y dice, no, ya está pagado. Entonces ya, cuando dije eso, ahí fue cuando hizo pimba. Buah. Y claro, se quebró, el tío se quebró, y entonces el tío se puso a llorar, tú no sé qué, tal, lo que tú quieras. Me ha venido 3 veces más de lo que, o el doble, no me acuerdo, de lo que me había dado, aparte de lo que me debía. ¿No te regaló un Ferrari este? No, eso lo voy a explicar. Nadie me regaló un Ferrari. Vale. Nadie. Eso nadie. Había leído. No, eso es una metáfora, es decir, eso fue Herrera, vale. que resumió, Herrera o el editor de escrito del programa, que yo le expliqué que yo era un conductor con la L. Vale. Y me ya dieron entiendo. un Ferrari y me lancé a conducirlo sin deber hacerlo. Sí, es decir, yo era un abogado inexperto y me dieron este caso. Un caso grande. Nadie me dio nunca un Ferrari, ojalá. Ya, Nunca me lo dio. Y entonces, claro, cuando él pues llamó a la familia, le dijo que al día siguiente salía y tal, era la verdad. Hoy no lo podía, yo creo que no sería capaz de hacerlo, de ninguna forma. Y mira que conozco ya los vericuetos de la ley, no sé cómo la alineación cósmica no se daría. Y claro, pues cuando llegué esa misma noche, volví para la línea otra vez, y aquello pues era la llegada de la reina de Saba, pero un abogado, ¿no? Y todo eran, pero ¿de dónde salió este abogado? Y pum. Entonces, ese pórtico de entrada tan privilegiado, tuve muy claro que no lo podía perder. Igual que tuve claro que no quería perder la experiencia del caso que no me correspondía. Y eso se empezó, pues, lo he dicho alguna vez, el efecto de onda en estanque, ¿no? Se fue ampliando, y luego fue de la línea a Algeciras, Ceuta, Bahía de Cádiz, Costa del Sol, Madrid, Rotterdam, ya, pues el resto de...
Pues ahí tendrías una buena primera lección para una clase que tuvieses, que es echarle morro. Sí, pero no te creas, porque fíjate que a mi hijo no le permito que, o por lo menos no le aconsejo que haga esas cosas, que le eche ganas, pero no morro, porque muchas veces cruzar la calle sin mirar puede ser un atajo, pero también puede ser un enorme problema. Entonces, ¿que me salió bien? Me salió bien. ¿Que me la jugué? Sí. ¿Volvería a hacerlo? Hombre, sí sé que iba a salir así, sí. Pero me podían claro. Hay algo que me has dicho ahora que me ha hecho clic. Tuviste muy buena química con este cliente, pero tú has dicho que no te haces amigo de tus clientes. No, y de hecho nunca fui amigo de él. A ver, que tú tengas buena química. Sí. Porque, por ejemplo, yo contigo pues, estoy teniendo buena química, una conversación agradable y demás. Con el cliente me refería a que captaba el mensaje, me asentía a todo. Os entendíais. Nos entendíamos. No quiere decir que luego él viniera a mi casa a comer. Yo nunca, por ejemplo, ha venido un cliente a mi casa ni cosas así. ¿Sabes por qué te digo esto? Hay una película que, si no me equivoco, se llama Una terapia peligrosa. Y es un psicólogo que su cliente es Robert De Niro, que es un capo mafioso. Sí. Tú, no es Vox Populi, no es una cosa que yo voy a decir ahora, tratas y has tratado con gente muy peligrosa y con gente, como tú has dicho, que está relacionada con el crimen organizado. Entonces, si alguna de esas personas, si alguno de tus clientes dice, tú vas a ser amigo mío, claro, pero te quiere decir que tú a lo mejor dices, no, lo siento, pero no. Y entonces te dice, no, sí lo vas a ser. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ahí... Tú vas a hacer lo que yo quiera. No, mira, yo te explico. A ver, lo primero que quiero aclarar es que debo corregir si hay clientes que han venido a mi casa, incluso a comer, pero no del crimen organizado. Yo también tengo clientes de otras ramas y profesionales, presidentes de banco, ¿sabes? Dueños de hoteles, gente que no son estrictamente crimen organizado, pero que en algún momento, por motivo que sea, pues han tenido un desencuentro penal o una acusación inmerecida y no han dudado pues en acudir porque les gusta o confían en mí. Al margen, incluso, yo diría que a pesar del San Benito de abogado de mafiosos, que podría ser como una especie de hándicap adicional, pues dice, bueno, si viene con él es porque como es mafioso. Claro, lo que pasa es que, claro, pensaba yo cuando leía lo de abogado del diablo, abogado mafioso. Sí, pero a ver, es que eso es una corriente generada por la prensa que yo no puedo controlar. Yo me esfuerzo en cada entrevista que tengo en explicar instituciones que he defendido y personajes públicos y de muchas naturalezas, pero que, por el motivo que sea, no es objeto de interés y yo no puedo estar metiendo la calza a cada pregunta para recordar y reventar la entrevista una y otra vez. Que me quiera que me contrate y el que no, a mí me da igual, ¿entiendes? Y la gente que piense lo que quiera. Pero lo que sí es cierto es que cada vez diversifico más, porque cada vez llego a un público más variado y sí es cierto que al principio era un 95-98% de público, o de clientela, mejor dicho, perdón, de esa naturaleza, pues ahora debe ser un 60%. Fíjate lo que te voy a llegar a decir. Y por otra parte, constructoras, quiero decir, cosas de todo tipo. ¿Vale? El Vaticano, que ahora te El Vaticano no, era una sociedad fiduciaria de derechos secretos, pero vinculada, lógicamente, y bajo la autoridad vaticana. Pero lo que te quiero decir, y me estaba... Esto es por lo de los amigos. Lo de los amigos, que me obligan a ser amigo. Peligrosa. No, pero es que no... A ver, eso en la ficción funciona, pero mira, ya lo he dicho en alguna ocasión, cuando tú vas construyendo un recorrido de crecimiento profesional, paralelamente ese crecimiento profesional se edifica con el crecimiento del perfil de cliente. En el ámbito del crimen organizado, cuando tu cliente va creciendo a tu lado. Es decir, empiezas llevando gente que son medio tal y luego gente que son un poco más capos y al final grandes capos. Sí. Pero cuando llegas a llevar grandes personajes, es porque ya has subido los escalones que tienes que subir para manejar esas personas. Posiblemente si a mí, un jefe de la mafia lituana, me dice con 23 años, tú vas a ser mi amigo, y digo, y tu camarero. Y tus siervos, sí. Como cualquiera, ¿entiendes? Pero eso no era dable porque no había oportunidad para ello y tampoco se hubiera fijado en mí. Es decir, la construcción de méritos o de recorrido, como decía antes,
va haciendo que avances y va haciendo que, pues como los jugadores de fútbol, ¿no? Pues empiezan con los alevines, luego con los juveniles, va subiendo y al final un equipo grande se fija en ti, pero no empieza a jugar en el Madrid con 13 años. En Madrid, no en Madrid. Sí. Entonces, en ese recorrido, en ese camino, tú vas teniendo pues experiencias y vas asimilando cómo hay que hablar, cómo hay que parar los pies, cómo hay que explicar las cosas y vas construyendo el personaje. Claro. Y cuando llegas a una situación, a mí nunca se me ha dado, que tú vas a un amigo y dices, pues no vas a tu amigo. O sea, no me ha pasado, no, ni creo que me pase nunca. Vamos, es un ¿El qué? que me diga, oye, tú vas a ser mi amigo. Pues, no, sí que me han dicho muchas veces, no, vente a mi casa, pues, yo qué sé, en Marrakech o no sé qué, una semana, Claro, ¿qué tal? pero es- Y yo les digo, uy, ¿qué vas? Y que estoy súper liado. Y ya sales por cualquier sitio. Que Claro, no. es que mi pregunta iba por ahí. ¿Cómo haces? Porque tienes que generar un ambiente de confianza y de cierta familiaridad con tu cliente para que se sienta tranquilo y cómodo, pero a la vez decir, No, y de aquí pero no se pasa. sí, pero fíjate, aparte yo tengo un capote larguísimo. Sí. Al cliente al final lo que le importa es el resultado. Ujú, Entonces, todo lo demás es periférico. ujú. De hecho, hay mucha gente que se enfada y dice, no, que hay que ver que llevas 10 días sin cogerme el teléfono. Y se lo cojo al 10º día y enseguida que le hablo se calma. Y digo, a ver, tío, ¿tú lo que quieres es que yo vaya al juicio? No, yo voy a tu juicio, déjame en paz, estoy ocupado. Y le cuelgo y ya se queda contento. Entonces, lo importante es que la calidad del trabajo sea buena. Todo lo demás, vamos, tendría que ser alguien muy, no sé. Y no se me ha cruzado, la verdad, alguien que me exija esa amistad. Y se me exige. No, ni siquiera que te la exige, simplemente lo que eso No, lo me lo decía más de plantea, la pero comicidad sí, de la película, pero no. simplemente que lo pretenda, que Te lo tampoco es tan plantea. extraño, ¿sabes? Por supuesto que, pues, que tenéis comida de trabajo y que dejes en un restaurante a comer porque pues, si el cliente vive en Madrid y yo vengo a verlo aquí a Madrid y mi despacho no está aquí, pues no voy a quedar en la parada de autobús. Lógicamente, pues te invita a comer, te sienta a comer, te cuenta su caso, tú lo escuchas, le dices qué posibilidades tiene, pues como es natural, al final es una entrevista. Pero eso no quiere decir que venga, pues, no sé, a mi casa en Navidad, ni que yo vaya con él de viaje con mi pareja y con la suya, a eso me refiero. Ujú. ¿Y nunca has tenido miedo, has sentido estar en situación de peligro, mismamente porque quizá tu defendido no está de acuerdo con tu forma de defender y se enfada, qué sé yo? Hace no mucho, esto evidentemente no tiene nada que ver, pero es que hace no mucho vi un clip que se hizo viral y una noticia que se hizo viral de un defendido que agredía a su abogado porque la sentencia no le había sido favorable. Yo te diría, no conozco el caso, no sé dónde fue ni qué abogado era, pero Es un hecho aislado porque te hablo de que le dio un cabezazo en el juicio. O sea, una persona que evidentemente no estaba en sus cabales y... ahí, obviamente, y lo siento mucho por el compañero, porque no, me parece inaceptable, por supuesto, pero quizás hay una falta de visión a la hora de aceptar el caso, porque al final esa gente, tú le dedicas muchas horas a hablar y lo visitas y te interactúas con él. Y hombre, puede ser que se te pase, pero normalmente cuando tienes cierta experiencia, ya el Lo radar te perfilas. funciona. Y dice, este es un loco. Entonces, claro, una persona que no está... Todos pueden estar, o podemos estar un poco locos, pero dentro de unos márgenes. Cuando te sales de ese margen, ya eres incontrolable. Entonces, claro, yo no soy juez que me toca un señor, yo tengo que juzgar me guste o no me guste. Yo soy abogado y si no me gusta mi cliente, pues no lo cojo y se acabó. De forma que yo me fío de mi radar y si mi radar me dice, este tío, no, pues yo no. O sea, ahí ya hay una primera barrera. La segunda barrera es en cuanto al mensaje, porque muchas veces los abogados tendemos, bueno, yo ya no, pero me pasaba al principio, a complacer las esperanzas. Es decir, si tú me dices, Ricardo, ¿tú cómo lo ves? Yo voy a ir a la cárcel, ¿tú qué dices? Y tú quieres transmitirle, no, hombre, yo creo que tienes una buena posibilidad, porque en tu cabeza tienes un 50%, que en un caso es una buena posibilidad, más que una ruleta, y él te dice, entonces me quedo tranquilo, ¿no? Y tú le dices, no le puedo decir que sí. Entonces le dices, sí, por ahora quédate tranquilo.
El cliente no va a escuchar eso, el cliente va a escuchar esto está arreglado. Mm. Porque el cliente siempre va a ir 2 pasos por delante de tu mensaje. Y él sí que es optimista. Y si es negro lo va a poner azul, si es azul lo va a poner verde, si es verde gris, si es gris blanco. Siempre. Entonces tú tienes que ir, para compensar esto, 2 pasos por detrás del cliente. Y darle un mensaje acotado Mm. y retraído. De forma que si tú crees que tiene un 50, tienes que decirle que tiene un 30. Limitar sus expectativas, ¿no? Claro, eso el problema que tiene es que es muy poco comercial. Tienes que estar bajando de los pies al suelo y pinchando el globo todos los días. Eso no vende. Pero haciendo eso nunca te da un cabezazo en la cabeza. Yo no estoy diciendo que el compañero lo haya hecho. Porque puede ser simplemente que no viera venir que es un loco y que él fuera, que me imagino que sí, perfectamente correcto en su actuación y en su discurso con el cliente. Y no digo correcto, o sea, digo exquisito. Y que simplemente no le va a venir o que fuera un primer juicio o lo que sea. Pero si tú esos 2 principios los cumples, es muy complicado que te pase eso. Y cuando tú rechazas a uno de estos clientes con un perfil delicado, como hemos estado mencionando, y dice, quiero contratarte, y tú dices, para empezar, ¿cómo le explicas? No, ¿cómo decirte? No te doy el visto bueno, no pasas el corte para que yo te defienda. No, pues le digo, pues esto está perdido. Ya está. Esto no hay por dónde. No, pero ya digo, ni un 1%, ni 1%. Como le dije al 1%, te contrata. Ostras. Lo dice, ni 1%. Y no se te rebotan. Hombre, ¿cómo se va a rebotar si no me han pagado? No, pero porque quieren que tú los defiendas. Yo No, quiero que me porque defienda si Ricardo. tú le dices, yo no puedo conseguirlo porque lo voy a perder, es que está perdido. A ver, yo también sé argumentar, ¿eh? Ya, hombre, sí. Me imagino que te defenderás un poco en la argumentación. Que esto te lo digo, fíjate. Leí en una entrevista que te preguntaban, ¿le has tenido miedo alguna vez a un cliente? Y tú contestabas, esto no es corrupción en Miami, no les dan arrebatos de violencia. Y automáticamente me acordé de que uno de los episodios que más repercusión tuvo de los primeros 100 de este podcast fue con Laureano Ubiña. Ajá. Y Laureano Ubiña, con quien comí en un restaurante de Vilanova antes de la grabación, era una persona que yo percibí que era inflamable. Quiero decir, pero no como... O sea, inflamable como lo puede ser tu vecino. No que te acuchillara en el restaurante. No, que no quiero decir con esto que era una persona, o sea, como un capo frío, calculador, sino con carácter. Sino que hay un momento, la gente lo puede escuchar, lo que pasa es que, bueno, el audio está limpiado y no sé si se escucha perfectamente, pero hay un momento que me está contando algo y se va calentando él solo, porque le está contando un feo que le hicieron, algo relacionado con sus juicios. Y le lees la indignación. No, que se va calentando él solo, se levanta y coge y tira la silla contra la mesa, que yo estaba al otro lado de él, que digo, me cago en la leche. De esto que ves que es una persona... Pero como le puede pasar a tu vecino, y de hecho es algo que yo no sé cómo decirlo, no quiero joder, yo soy gallego y estoy muy orgulloso, pero quiero decir que es muy gallego eso a veces también, ¿no? De cabrearte, de encenderte, claro. Y de que te lleve un poco la emoción. Y Laura no era así. Por eso digo, cuando leí lo de no les dan arrebatos de violencia, digo, me cago en 10. Pero porque me acordaba de eso, simplemente, te lo digo. A ver, lo que quiero decir es que lo de Laureano, pues una anécdota. Es por una coincidencia, sí, por la coincidencia. Pero lo que yo me refería, cuando respondí a esa pregunta, es porque la pregunta venía formulada como presumiendo un escenario en el que esto era algo común. No, pues no pretendía. No me refiero a ti. Sí, perdón. A la pregunta claro. a la que te refieres, ¿no? De la entrevista. Que la gente muchas veces tiene un perfil construido del malo de las películas, sí. ¿Verdad? Del malo, yo diría incluso sádico, que disfruta disparándole a la gente y no se corresponde con la realidad, por lo menos con la realidad mayoritaria. La mayor parte de las personas que trafican con hachís o incluso con cocaína, por lo menos en el área de España o incluso de gran parte de Europa, son personas que se dedican a un negocio ilegal, porque el objeto del negocio es ilegal, como lo era en su momento el alcohol. Uh-huh.
que cuando había la época de la ley seca es cierto que surgían los problemas pues de las mafias colaterales y todas estas cosas, y también surge aquí, ¿verdad? Y siempre digo, y no me cansaré de decirlo, que todos esos problemas de las mafias de la ley seca se solucionaron cuando se legalizó el alcohol. Entonces, ya que llevamos 50 años, medio siglo, no lo sé, 60, con un tremendo desgaste de presupuestos, de recursos humanos, de procedimientos judiciales, de medios policiales, y es que al final la gente va a la calle y se sigue comprando un porro, igual que hace 10 años, y cuesta lo mismo, y con la cocaína igual. Es decir, quizás la solución no está ahí. No valdría la pena comenzar quizás, pues no sé, con la marihuana a lo mejor, por decir algo, ¿no? Por alegración, y observar el resultado de la marihuana. Vamos, ya lo digo y lo digo a cámara, me importa muy poco. Provoca muchísimas menos muertes que el tabaco. Muchísimas menos muertes. Eso es curioso, te he escuchado hablar de ello. Pero es que es Vox... No, pero que fuentes de la OMS. Que es Vox Populi, quiero decir. No hay un caso documentado de muerte por marihuana en España. Pero lo que te quiero decir... Sí los hay, pero de consecuencias colaterales. Quiero decir que estaba fumado y se cayó por las escaleras. Pero no porque... ¿Entiendes? Pero por la sustancia. Por la sustancia en sí. Pero por la nicotina, o por el tabaco y el alquitrán y todos los demás, pues no sé qué número de causas mortales lo ponen en España, pero la tercera o la cuarta. Lo ponen en las cajetillas, de hecho. Ya, pero ahí en las cajetillas de fumar mata. Oiga, ¿y usted por qué lo vende? Si mata. Y la marihuana no mata y mete en la cárcel al que... O sea, quiero decir, es que hay muchas... ¿Sabes? Y el alcohol igual, ¿eh? Y hay muchas más muertes por cirrosis hepática o por problemas de bebida que también por la marihuana. Pero vamos, de 1000 a 1 o de 10.000 a 1. Y también el consumo de alcohol debe ser moderado. En este país nos ponemos hasta las muelas de alcohol. Todos. Vamos, menos un 2%. Y en fin de año, y en no sé qué, y en cumpleaños, y en bodas, y todo el mundo va en las comuniones doblado. ¿Entiendes? Porque es así, es que hay que decirlo. Es que yo no sé, yo soy muy clarito. ¿Entiendes? Y el que diga, ¡ay, qué vergüenza! Pues vergüenza la tuya, que también iba doblado. ¿Vale? Y como paga un tropecientos mil% de impuestos de alcohol, impuestos especiales, pues fantástico, porque entra para el Estado. Y el tabaco exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Luego ese dinero se gasta pues en las plantas de pulmonar, de cáncer. Es que no tiene sentido. Y luego otro derroche presupuestario en todo eso. Pues. ¿Y qué tal si empezamos por prohibir lo que mata de verdad y por legalizar la marihuana? Pues, a lo mejor. O bueno, no tanto, pero por lo menos por legalizarlo. Esa parte, yo no digo la heroína, evidentemente es que hay drogas, por ejemplo, que no dan opción. La marihuana es menos adictiva que el tabaco. Eso está documentado. Eso no es una opinión personal ni es una posición mía. Es mucho menos adictiva. La heroína, el que la prueba una sola vez está perdido. Entonces, que es uno de los motivos por los que yo tomo la opción personal de no defenderlo, pero porque no me siento cómodo, porque no quiero decir que esas personas no merezcan el mejor abogado que puedan conseguir. No defiendes a quien haya traficado con heroína. No me siento cómodo. Si tú quieres tomar lo que te quieras tomar, tú te engancharás a los porros o a la coca porque te quieres enganchar. ¿Eh? Pues tienes que estar tomando. Nadie se engancha a forro por fumar un porro. ¿No? Pero con la heroína no sucede eso. Entonces a mí me parece que, y esto también lo he explicado en algunas ocasiones, no me siento cómodo defendiendo delitos en los que la víctima no tenga una parte de culpa. Y te pongo un ejemplo. Si tú defiendes asesinatos, digo, sí. Pero entre bandas. Si tú te dedicas a esto y te acusan de haber robado una mercancía y luego lo secuestran y luego te dispara y tú lo matas, ¿no? Que no quiera balas, que no vaya a la guerra. Si tú te haces fontanero, es muy poco probable que te secuestren o que te disparen por un robo de mercancía. Si tú ves a un fontanero sacando dinero de un cajero y le pegas una cuchillada para quitarle ese dinero,
él no tiene ninguna parte de culpa. Porque no ha tenido opción. Igual que el que consume. El que consume ese otro tipo de drogas tiene la opción de no consumir. Ya bastante información hay en la calle. No es porque quiere. Sin embargo, con la heroína, pues es distinto. Porque hay un solo error, un solo patinazo es suficiente para destruir la vida. Y ninguno de los casos, ninguna de las defensas que has asumido te ha supuesto un dilema moral. No, porque ante ese dilema moral no asumo la defensa. Quiero decir, es como cuando te vas a tomar un pescado que tienes en la nevera y no estás seguro de que huela bien. Yo no sé tú, yo no me lo tomo. Así que, de esa forma, nunca te da una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria por haberte tomado algo que tienes en tu casa. También podría ser que en algún momento lo hubieses hecho y a partir de entonces hubieses descubierto esto no lo voy a hacer más, ¿eh? Por eso te lo pregunto. No, también. porque, claro, o sea, a ver, yo dentro de... Estamos en mayo, ¿vale? Dentro de 4 meses ya llegaré 30 años ejerciendo de abogado. Te da una perspectiva, pero esa perspectiva está construida día a día. Además, han sido 30 años intensitos. Quiero decir, no ha sido un salpicado. Y el criterio se va construyendo de forma muy gradual, pero muy sólido. Y normalmente de lo que he aprendido no es de cuando he tenido un problema, sino de cuando he tomado una decisión y he dicho, ¿viste? Menos mal que no tal, porque ahí había un problema. O sea, ahí soy conservador en ese sentido. Puedo parecer que soy muy atrevido por lo que hice en el primer caso, pero una vez ya estabilizado... ¿Y cuál ha sido el caso más duro para ti? A ver, el más duro y el más difícil fue el de la extradición del nene. La extradición del nene porque ahí era luchar contra el sistema. O sea, era increíble porque yo hablaba con él de una estrategia y a los 2 días, yo no sé por qué, y no acuso a nadie, pero a los 2 días, lo cierto es que cortaban esa opción. Entonces decía, ahora voy a ir por aquí, a los 2 días cortaban esa opción. Teníamos entrevistas en el locutorio reservado de prisión y lo mismo, quiero decir, yo me sentí observado, por no decir otra cosa. Y me pasaba que iba defendiendo el hecho de que porque él era español, tenía pasaporte y España no extradita a españoles. Yo decía, bueno, que cumpla aquí lo tenga que cumplir, pero que no lleven allí porque allí le iban a torturar. Perdona, español de origen magrebí era. Sí, bueno, o sea, cualquier persona que... Sí, pero para lo mismo, para claro, ¿no? Y su madre también, y sus hermanos también, ¿vale? Entonces, claro, el problema de él es que también era muy desafiante y tocó mucho las narices y eso fue ya una voluntad, pues, política. Y creó mucho conflicto entre España y Marruecos, desafió muchas autoridades marroquíes y evidentemente subyacen intereses que todos podemos imaginar entre países vecinos. Y yo me encontré pues que yo iba a Estrasburgo y hablaba con la abogada del Tribunal Europeo y decía, no, esto no, claro, no, sí, le habían puesto electrodos, le habían puesto corrientes eléctricas en los genitales, le habían dado un hachazo, se le habían hecho de todo. Y le enseñaban las pruebas y no, esto no lo vamos a permitir. Y al día siguiente decía que no se oponía. Bueno, de hecho, en su momento la Audiencia Nacional tuvo un auténtico conflicto con este asunto porque hubo muchos magistrados que votaron en contra. Fue una votación muy, muy equilibrada y se perdió por muy poquitos votos del pleno de la sala. Fue un tema muy, muy complicado, pero sobre todo me desgastó muchísimo porque él era un cliente pues muy señalado y muy observado por la prensa. Yo me jugaba mucho y me vacié con aquello. Y lo perdí, ¿eh? Y lo perdí. Por poco. Y la frustración, ¿no? Y esa impotencia de sentir que estabas luchando contra... Es que tenía razón. Es que tengo razón. Me pasa que... o sea, yo quiero decir que tú eres rubio y yo soy el que firma el pelo que tú tienes. Tú eres rubio.
Te he leído también decir que una de las situaciones más estresantes que uno puede soportar es tener la consciencia absoluta de que estás defendiendo a una persona inocente, ¿no? Y no poder Es, sacarlo adelante. a ver cómo lo explico, para no parecer... Es inasumible desde el punto de vista profesional saber que una persona es inocente y ver cómo la condenen. Porque no puedes evitar sentirte directamente responsable, aunque tú hayas hecho lo mejor. Pero piensas que de forma natural el sistema lo tendría que haber descartado como culpable. Cuando ves que no solo no lo descarta, sino que lo persigue y lo acusa. Y después de eso, que además, a pesar de tu intervención, de tu esfuerzo, de tu dedicación, lo condena, es como tener todas las agravantes sobre ti y sobre tu cómo no he podido conseguirlo. ¿Entiendes? Me ha pasado muy pocas veces, poquísimas, gracias a Dios. Pero cuando te llega un cliente que constatas, porque yo sé cómo averiguarlo, que es inocente, te lo piensas. Eso sí también te digo. Esos son los que dan satisfacción de verdad. Hace muy poco tenía un caso en Chiclana, y estoy seguro que me está escuchando, o me escuchará, mejor dicho, que su esposa me escribió una de las notas de agradecimiento más bonitas que he recibido en mi vida. Él, ella y sus 2 hijas. Y era muy inocente, y una persona que no tenía nada que ver con el crimen organizado. Ni estaba involucrado ni perseguido por un delito de esta naturaleza. Y la satisfacción que me da eso, yo creo que es difícilmente comparable a ninguna otra. Es un olín. Sí, sí. Es un olín. Y cuando defiendes a alguien que sabes que es culpable, tu método es engañarte a ti mismo de algún modo. No, porque yo no soy juez. A ver. Cuando defiendo a alguien que es culpable, para empezar, no siempre hay que buscar la inocencia. Muchas veces una persona es culpable y tú buscas una solución Lo más satisfactoria lo más satisfactoria posible. Que es que pase, pues que lo he explicado en una ocasión, pues le piden 18 años y le caen 4. Oye, ¿es una victoria? No. Pero no lo considero tampoco una derrota. Muchísimas veces se transacciona y se hacen acuerdos satisfactorios para las 2 partes. Otras veces son clientes que son culpables, pero pues a lo mejor pues de un alijo de, ¿qué te digo yo? X tantos kilos de hachís, ¿no? Pero se ha pinchado los teléfonos sin motivo. Se ha entrado en una casa sin indicios, por un soplo, por decirte algo. Lo defiendo con ganas. Lo defiendo con ganas porque en esos casos hay que educar la conciencia investigativa, hay que educar la conciencia policial para no renunciar en beneficio de la eficacia al respeto de los derechos. Porque si esa entrada en una casa por un soplo se convalida, cuando el soplo está equivocado, también va a entrar en la casa. Y cuando sea un vecino que te quiere tocar las narices porque te acuestas con su mujer, también lo hace para que entren y lo cojan con tu mujer. O lo que sea. ¿Entiendes? O un enemigo, o un socio que te ha engañado, o lo que sea. Entonces, eso sería la jungla. La única forma de que el sistema funcione es que se pida la entrada porque se construye una serie de indicios. Mire usted, hemos estado 6 días observando esta casa, adentro de estas personas que no sé qué, que tienen antecedentes. Este otro lo hemos visto intercambiando tales. Venían con un coche con una placa falsa. Hay que entrar en la casa porque parece que es un foco de delito. Ahí se entra en la casa. Es que esas son las reglas del juego. De hecho, en muchas ocasiones. ¿Esto es baloncesto? Pues no me cojas el balón con las 2 manos y lo botes. Pues son dobles. Si quieres es rugby o lo que tú quieras, pero es baloncesto, ¿no? Pues el baloncesto se juega así. Y si no me cambia la regla y jugamos a lo que tú quieras. Y yo me precio, y creo que la gente también, aunque le parezca muy escandalosa alguna de las cosas y los resultados que suceden, de vivir en un estado en el que la policía no puede entrar en tu casa por un soplo. Y eso, y no nos equivoquemos, lo defendemos solo
los abogados penalistas. Porque a los fiscales siempre les parece bien lo que hace la policía, o por lo menos generalmente. Nunca he visto a un fiscal pedir la nulidad de una entrada de registro, en 30 años de carrera. Pero he visto centenares de nulidades de entradas de registro que los jueces han aceptado siempre a instancias de los abogados de la defensa. Si esos abogados los eliminamos de la ecuación, ¿cómo estaríamos ahora con las entradas en las casas? Empezamos hablando de un cirujano. Uh-huh. Hay cirujanos que juraría que es así, yo no soy uno, pero que prefieren no operar a un familiar. Uh-huh. ¿Tú defenderías a un familiar? Sí. Es que no me fío ya de... Sí, ¿no? Sí. A ver, es que... Que podrías... La operación tiene un componente distinto. Tiene un sentido cirugía. El paralelismo, ¿no? Tiene un sentido la pregunta. Tiene bastante sentido, pero también hay un rango de diferencia que te quiero explicar, porque entre otras cosas mi hermano es cirujano y a mí me ha operado cuando he tenido algún problema. ¿Tu hermano? Mi hermano sí, mi hermano es un urologo insigne, el presidente de hecho de la Asociación Española de Urología. Joder, muy bien. Y le mando un beso, lo quiero muchísimo. Él... como te digo, me ha operado, pero sí que es cierto que no era una operación de importancia y que, hombre, una operación de vida o muerte a un familiar, pues los médicos intentan no, porque en cirugía el pulso, ¿sabes? El estrés adicional de saber que te estás jugando la vida, en ese caso. Pero en el derecho, cuando tú defiendes a una persona, cuanto más la conoces, mejor la puedes defender. Uh-huh. Y como te conoce un familiar, no te conoce nadie. Los detalles de su conducta, de sus maneras, de cómo reacciona frente a las situaciones, de qué puede ser verdad, qué puede ser mentira, de qué creerte, qué no creerte. Y un juicio, que suelen ser varios días, no es un momento tan intenso como una operación que se concentra en 2 horas o en 3, no lo sé. Y creo que el estrés se difumina más o se reparte más sobre la mesa. Y que el conocimiento de esa personalidad es una ventaja demasiado adicional como para despreciar frente al estrés que supone defender a una persona. Para mí sería mucho más estresante estar viéndolo desde el banquillo y pensar que se le pasa una pregunta al abogado que lo defiende, por decir algo. No sé si esto tiene que ver con las operaciones o la operación de la que se hizo cargo tu hermano en tu caso, pero tú en 2004 tuviste un accidente de coche. No, porque como te he dicho, el urologo, eso fue un accidente que no me afectó, gracias a Dios, a zona urogenital ni en los riñones. Vale, podía haber sido. He entendido neurólogo. No, urólogo. Estoy hoy fino, pero vamos. Y en 2004 tuviste ese accidente, te escuché hablar sobre ello, dijiste algo muy interesante, pero fue jodido sobre todo en lo psicológico, ¿no? Porque te hizo descubrir ciertas cosas. Claro. Te sirve de filtro. Te sirve de filtro personal para saber quién está cerca tuyo y quién no. Te sirve de decir, joder, ya estaba bien, o sea, ya tenía mi vida construida y de repente se ha ido todo a tomar por el culo y ya, pues, ya de aquí no salgo. Me he perdido muchas cosas porque estuve 3 meses en cama. Eso para un hiperactivo, sin Netflix, sin Google. Había, no sé si había Yahoo en aquella época, creo que sí, pero máximo. Messenger, ¿no? Sí, y a correr. Tampoco había WhatsApp. Imagínate lo que era. O sea, era como muy complicado. Yo creí que me moría. Aparte tuve un problema de estrés que se me cerraba la laringe al dormirme porque se me debilitaron los músculos de la laringe. Y entonces, de la garganta, entonces cada vez, como no me podía mover, pues tenía que estar boca arriba, cuando yo me iba a dormir, me ahogaba y me despertaba. Entonces me daban pastillas, me daban de todo, Orfidal, lo más fuerte, y me daba sueño. Pero si el sueño lo tenía, pero es que por mucho sueño que tú tengas, si a ti te tapan la boca y la nariz, por decirte algo, y dejas de respirar, tú te despiertas. Esto es una tortura. Entonces, exactamente, estuve una semana sin dormir.
Entonces yo ahí me arrancaba los pelos. Bueno, fue una experiencia, no será ese, bueno, alguno a lo mejor. Literalmente te arrancabas los pelos. Sí, literal. Aparte que se me cayó todo el pelo, bueno, fue un desastre. Me quedé 50 y pico kilos, claro, atrofia muscular, pues todo lo que trae eso, ¿no? Pero salí. Pero me llamó mucho la atención que te escuché decir como que había gente queriendo sacar, no sé si incluso amigos, queriendo sacar provecho de la situación. No amigos, pero personas que yo pensé que me tenían cierto aprecio. Eso es lo más cobarde que he vivido yo en mi vida. O sea, cuando una persona se encuentra en esa situación, a ver, yo tenía 33 años, ¿no? Entonces yo estaba en una línea francamente ascendente, pero todavía no tan consolidado. Pero el mercado, pues ya te puedes imaginar que es un nido de pirañas, ¿no? Y no vale todo. Entonces, cuando yo me enfrenté a eso, pues yo tenía unos gastos corrientes importantes, ya tenía cierto número de empleados. Y en el derecho penal, el contacto personal es muy importante con el cliente, y si no estás tú, como que todo se desvanece, ¿no? De forma que yo pues intentaba dirigirlo todo, dar las ideas, revisar las cosas, pero imagínate en esas condiciones psicológicas lo que me costaba. Pero bueno, lo hacía. Y hubo personas, que no lo voy a olvidar nunca, que se iban a mis clientes a decirles que, oye, pues Ricardo se ha quedado paralítico, Ricardo ya no puede trabajar, que te devuelva el dinero para dárselo a él, para coger el caso. Con lo cual yo dejaba de ganar dinero y encima me vaciaba lo que yo tenía más o menos como posible aguante para tirar 4 meses o el tiempo que fuera. Y entonces ya cuando estás tan hundido moralmente, y mi hijo acababa de nacer, tenía 2 años y medio, ¿me entiendes? Y te ves ahí, pues te derrumbas del todo. O sea, es que no sé cómo puede haber gente así de ruin, pero bueno, el mundo tiene que tener de todo, me imagino. ¿Y perdiste trabajos por esas argucias? Perdí muchísimo, lo que pasa que gracias a Dios mi gente, mis abogados de mi despacho son unos gladiadores, los tíos, pues me defendieron a capa y espada y salí del bache, pero me costó la vida. Wow, Ricardo, vaya vida, vaya trabajo, vaya... Sí, agitadito. Una cosa que te iba a comentar, es un fanático del boxeo absoluto, ¿no? Me gusta, no tan fanático, pero me gusta bastante. ¿Por lo Tyson? Bueno, para empezar te he visto con Anthony Joshua. Sí, claro. En plan coleguita. No, coleguita no, bueno, pero nos presentaron y bien, sí. Y luego que tienes unos guantes firmados por Mike Tyson. Sí, eso es un regalo. Eso no es un regalo que me hizo un amigo, muy buen amigo, abogado, Rafa, y que tengo mucho aprecio, sí. Me regaló en mis 50 cumpleaños. Bueno, y creo que he visto una foto haciendo guantes con tu hijo, ¿no? Sí, a veces. Claro, por eso te lo decía. Sí. No. Cada vez menos, pues ya. Cada vez tengo menos tiempo para todo, pero lo intento mantener. ¿Y cómo gestionas? Eso también te lo iba a preguntar. ¿Tú, cuántos casos puedes llevar a la vez? ¿En este momento dices o cómo? No, en un momento que tengas muchos. A ver, pues yo puedo estar llevando ahora mismo 140 casos, por ejemplo, pero es que los casos tienen... Ostras. No, pero no. A ver, por ejemplo, tú tienes 140 casos, pero hay casos que tienen pausas de meses. Quiero decir, yo tengo algunos juicios que ya terminó la fase de investigación y ahora el juicio me lo han puesto para 2025. Ese juicio no me va a dar trabajo hasta que se avecine el juicio, en ese caso. Luego hay otros procedimientos que el cliente está en libertad, la instrucción está estática y todavía falta 1 año para que el fiscal acuse. O sea, la justicia de por sí, y más con los medios que tiene, pues hace lo que puede, pero es lenta. Entonces no tiene el ritmo deseable, pero eso, claro, pues te permite, cuando se prolongan tanto las... ¿cómo te explico? Esto es como un chicle, ¿no? Cuanto más los tiras, más finito, y cuanto más finito, más te caben en la mesa, ¿vale? Sí. Pues algo así. Ricardo, me ha encantado hablar contigo. ¿Has estado cómodo? ¿Has estado bien? Sí, yo sí. Pues yo también. Me falta el martini. Esto la tengo guardada. La próxima vez. Es un clásico en las entrevistas, pero... La próxima vez. Claro, pero nadie me avisó. Si no, habría tenido aquí un cubo con hielo y un martini. Pero vamos, la próxima vez seguro. Nada más, amigo, te libero. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer, ¿eh?
Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.